Bueno, el último martes la Cámara de Diputados tuvo una sesión escandalosa, yo le diría rozando lo vergonzoso, cruzando los límites del ridículo, con dos diputadas que han generado, digamos, una suerte de sainete de muy poca monta, con discusiones de cuestiones personales, etcétera. No sé, una diputada acusó a otra hasta de tener y de ocupar en algún momento 4 cargos o cobrar de 4 cargos públicos, municipalidad, IPS, a la diputada Cartucha, la diputada Cartucha acusándola de todo a la diputada Galleguillo. Un espectáculo realmente espantoso. Contra lo que se creía, la diputada Cartucha, que le planteó una cuestión de privilegio a la diputada Galleguillo para que sea sancionada por declaraciones que hizo en su momento diciendo que la legislatura es una suerte de cueva de ñoquis, fantasmas, asesores que no trabajan y de vagos, que no trabaja nadie. Esto es en síntesis lo que dijo Galleguillo, de peor forma, pero lo dijo así. Y Cartucha le planteó una cuestión de privilegio porque entiende que esto, digamos, afecta a la honorabilidad, se supone, de la Cámara de Diputados o de los diputados. Contra lo que se creía, la diputada Socorro Villamayor votó en contra de que se sancione a Galleguillo. Y digo contra lo que se creía porque en algún momento hubo un choque de la diputada Socorro Villamayor con la diputada Galleguillo, que la había acusado de... Y se mete mucho la diputada Galleguillo en temas personales, familiares, etc. Esto ya ocurrió, ya pasó. Entonces me parece importante preguntarle a la diputada Socorro Villamayor por qué votó en contra de que se le plantee una cuestión de privilegio a la diputada Galleguillo frente a lo que ya había ocurrido de digamos, de un choque muy fuerte de ella misma con la diputada Galleguillo. Y le preguntamos sobre esto que pasó en la Cámara. Esto fue una entrevista que le hice a la diputada Socorro Villamayor en el radio, en el profesional, y se la quiero compartir a ustedes, porque esto fue lo que ocurrió en esta semana y que lamentablemente marca un poco lo que es la agenda legislativa en medio de una campaña para renovar justamente las cámaras. Lo dejamos con esto porque no voy a tener tiempo después para despedirme, sobre todo porque quiero que se aproveche el tiempo en la entrevista. Así que a todos, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos nosotros aquí el domingo a las 8 de la noche. Fueron muy pocos los diputados que votaron en contra de esto. Tengo entendido, vos sos una de ellas. Contame por qué. Perdón, vos hiciste una breve introducción, me imagino, respecto a la situación que se vivió en la Cámara en el día de ayer. Sí. Hicimos toda la descripción con un informe completo de Gerardo Rebac de lo que había pasado ahí, de esta cuestión, no sé, a ver, yo la califiqué como vergonzosa entre la diputada Cartucha y la diputada Galleguillo, un espectáculo lamentable. Pero bueno, nada, te lo resumo de esta manera porque lo contábamos, escuchamos los audios y todo lo demás. Sí, fue un momento poco feliz el de ayer. Era un día emotivo, los argentinos habíamos sentido más profundamente, si se quiere, más aquellos que profesamos la fe católica, una cierta orfandad por la muerte del Papa, y estábamos hablando de ese tema en el segmento de homenajes, reconociendo la figura del sumo pontífice, y concluida estas expresiones donde muchos, y en lo personal, llamaba a la unidad o a imitar también ese concepto de solidaridad y misericordia que siempre profesó Jorge Bergoglio, inmediatamente una diputada imputa a otra el hecho de ser agresiva con la Cámara y solicita una cuestión de privilegio con algunas argumentaciones por hechos que habían sucedido ya, te diría, horas antes, días antes y meses antes, es decir, por una conducta reiterada que esta persona tiene respecto a sus padres. Honestamente, y luego de haberme expresado solicitando la unidad de todos y evitar las agresiones, me pareció muy fuerte que inmediatamente empecemos con las agresiones. Y mi voto fue espontáneo, no teníamos conocimiento de que se iba a pedir esto, y me pareció que hay que poner a veces un paño frío a estas cosas. Creo que eso fue lo que me motivó a no participar con un voto
porque considero que hay cuestiones más importantes que estar conformando comisiones para debatir la inconducta. Cuando hay una realidad, Indio, si vos o todos observamos lo que hoy está pregonando en sus modos el propio presidente de la Nación, él mismo utiliza términos agraviantes, y es como que hay una ola donde eso se está haciendo muy común. Quizás algunos lo utilizan sin tomar el peso real de lo que significa, quizás otros saben perfectamente hasta dónde están ofendiendo y agrediendo. Lo cierto es que no es algo insólito que una persona utilice un descalificativo, ¿sí? No estoy justificando, por favor, Indio, me parece que sí hubieron excesos por parte de la diputada Galleguillo. Porque además, sí, además Socorro en algún momento alude a vos por un inconveniente que tuvieron, incluso que tuviste vos con ella en la Cámara de Diputados, alude a vos. Entonces, sí, claro, era como que eran todos medio descolocados cuando decís que votaste por la negativa. Entonces, sí, esto llamó la atención. No, me parece, honestamente, creo que fue una votación espontánea, te repito, donde estábamos llamando a terminar con esa grieta que impidió incluso que llegara el Papa. En ese contexto se dio la toma de decisión respecto a la conformación de una comisión. Sí, a mí me llamaba la atención, Socorro, de que se hablaba de cuidar la honorabilidad de la Cámara y todo lo demás, pero en algún momento, y te pido que me corrijas, además me digas si no estás de acuerdo, obviamente, con esto que deduzco, pero hubo como una suerte de cruces de extorsiones. Yo lo resumí esta mañana así, porque la diputada Cartucha decía, si no se calla, la sancionamos, o sea, invitaba a que se calle, pero no que se investigue. La diputada Galleguillo que dice, bueno, pero ella tuvo 4 cargos juntos del Estado, y entonces si a mí me sancionan, yo voy a hablar y voy a dar nombres. El diputado Orozco que sale por otro lado y dice, bueno, si no se calla, yo voy a dar a conocer los familiares que tienen nombrado. Es decir, era un cruce de extorsiones verdaderamente lamentable. Tiraban bosta, Indio. Y lo digo bosta para no utilizar el término más vulgar que solemos usar. Sí, claro, sí. Justamente lo que nosotros como diputados debemos evitar es eso. Nosotros debemos trabajar, Indio, y evitar criticar al otro todo el tiempo como si cada uno fuese el absoluto y el soberano que tiene la posta. El día que nosotros aprendamos que cada vez que criticamos a otro diputado, en definitiva estamos hablando de uno mismo, porque si una persona se sienta frente a 59 diputados y dice, todos son inútiles, ninguno sirve para nada, o cualquier otro calificativo peyorativo, negativo, ¿por qué estaría excluida la persona que lo menciona? ¿Es la única persona santa, pura, dentro de ese cuerpo legislativo? En definitiva, si una persona se siente y dice, todos son inútiles, y hay un tema que entiendo que es lo que le dio la gravedad a las expresiones, es que no solo se refiere a sus pares, como que Galleguillo fuera la única persona que es pura y casta, sino que habla también del personal de la Cámara. Es decir, hace extensivo. ¿Y sabes qué me parece? Y esto es muy personal. Ante una sociedad que está tan cansada de la política, porque los propios políticos nos encargamos muchas veces de hacernos bolsa, una persona que salga a decir eso, ¿qué provoca? Mayor aprehensión de la gente hacia algo tan necesario como son aquellos que ocupan los distintos cargos que por constitución corresponden para administrar un Estado, Indio. O sea, no se respeta la institucionalidad, y quieramos o no, en un país democrático hay concejales, hay intendentes, hay diputados, hay senadores, hay gobernadores, y así seguimos hasta llegar a los órganos nacionales. Son necesarios. Lo que tenemos que hacer es levantar la vara de la discusión. Entonces, si vos estás en una sesión donde hay sensibilidad por la muerte del Santo Padre, que honestamente, Indio, a mí me llega la partida del Papa Francisco, a mí me llega en lo más íntimo. Creo que fue un revolucionario dentro de la Iglesia, con aquellas críticas o no que pueda haber tenido. Fue una persona que no pudo volver a la Argentina. Perdón, no me quiero ir del tema. Se estaba planteando un tema delicado que afecta al mundo entero, y salimos nuevamente cuando
personalmente, y otros hicieron eco o dijeron prácticamente lo mismo, trabajemos más unidos, aprendamos de las bondades del ser humano como tal que se refleja en esta persona, vienen inmediatamente a mostrar toda esa miseria. Sí. Una persona que dice, vos decís cosas negativas de nosotros, esta que se supone que dice las cosas negativas y que las hemos escuchado, las ratifica con mayor fuerza, como diciendo yo soy la más capa de todo y me atrevo a todo. Salen otros ofendiendo, faltando al reglamento de la Cámara, porque en lugar de dirigirse al presidente, se dirigían personalmente a cada uno de sus pares, señalándose con el dedo índice. Mira, Indio, eso es lo que yo quise evitar. Quise que la reunión continuara, la sesión continuara los normales andariveles de discusión sobre los proyectos que había que tratar. Bueno, vos sabés que sí, una de las cosas, porque me parecía interesante conversar con vos, es porque en algún momento vos tuviste un cruce muy fuerte con ella, que seguramente es lo que se está preguntando a la gente, porque había aludido a temas familiares, personales tuyos, particulares. Tuviste un cruce muy fuerte. Entonces todo el mundo esperaba que ayer, en definitiva, votaras en contra de Galleguillo por aquel incidente, y sorprendió cuando votaste en contra, en una actitud que puede tomarse como que decir, bueno, ya está, yo hice una autocrítica de aquello, vamos para adelante, o cómo hay que tomarlo esto, Socorro. Son situaciones diferentes. La diputada mantiene el exabrupto respecto a mi familia, lo mantiene, porque le he escuchado en reiteradas oportunidades que insiste con lo mismo. Son exabruptos, son difamaciones que hace respecto a mi familia. Es una muletilla que ha adquirido. Aquella vez yo le respondí porque es cierto, somos humanos y cuando te tocan la fibra o te tocan lo más sensible, tenés derecho a reaccionar. No siempre podés estar midiendo cada reacción. Lo cual no implica que ante una situación contra ella yo sea irracional. Y yo diga, como alguna vez me lo hiciste, yo ahora te lo hago. Me parece que no va por ahí. Sería como, me diste, yo te doy. Y me parece muy, muy bajo. Porque lo extraño de la diputada Galleguillo es que estas denuncias, por lo menos, no sé, digamos, hace acusaciones como muy fuertes, pero nunca va a la justicia o no lleva pruebas, que eso son como acusaciones medio en el aire. No sé si las tiene o no las pruebas o por qué no va a la justicia, pero hace acusaciones como muy serias. Yo no quiero entrar en detalles porque, honestamente, y te lo voy a decir con la absoluta confianza, por ser vos, Indio, yo te he atendido para hablar de esto, pero me parece que en el fondo acá hay una rivalidad entre ambas diputadas. O sea que hay cuestiones casi personales entre ellas. Hace rato que ya no, como dicen los chicos, que no se bancan. Bien. Entonces, ahora y llevar a todos a la misma, me pareció fuerte también, ¿sí? Mi voto, te repito, me parece que no era el momento, me parece que los excesos probablemente de esta mujer continúen, porque ya es un modus operandi. A mí no me afecta que me diga que formo parte de ese todo que ella construye para la popular y diga que soy una inútil, porque discúlpame, no es soberbia, sé cómo trabajo y sé el esfuerzo que le pongo a diario. En eso estoy tranquila, entonces a mí no me ofende, eso no me ofende. Bueno, ¿cómo se hace de esto? Porque ayer escuchábamos hablar de que, bueno, y obviamente que todo esto afecta a la imagen de la Cámara, que creo que coincido con vos en lo que decías hace un rato, que ya viene bastante deteriorada la imagen de la política en términos generales, de algunas instituciones como la Cámara de Diputados, Senadores, los consejos deliberantes. Me parece que esto no ayuda en absolutamente nada, ¿no? Coincido. El día que dejemos de mirar al par, al que está al lado, y empecemos a mirar por qué estamos sentados y cuáles son nuestras obligaciones, ese día vamos a subir la vara, Indio. Mientras sigamos en esta, vamos a estar muy complicados. Sí, uno tiene la sensación de que quizás esto tiene que ver con la campaña electoral, estamos a pocos días de las elecciones, pero lo que pasa es que viene sucediendo incluso fuera de tiempos electorales esto. ¿Cómo entendés que se puede salir de esta cuestión? Con el voto popular, con la gente que analice quiénes son los candidatos y analice también qué capacidad tienen para ocupar los cargos. Que no se queden con las
las figuras que se crean a través de redes sociales y que no se queden con las sensaciones que le provocan. ¿Qué quiero decir? Vos fíjate que, y voy a traer, no sé si tenemos unos minutos, cuando la gente lo eligió a Milei, y esto lo hablé con vos en algún programa, es un tanto porque conocían a Milei, un tanto porque votaron lo otro harto de los CAM, y un tanto, sobre todo los jóvenes, no digo todos, algunos de ellos quizás, porque ese personaje que se había creado le resultaba divertido, simpático. Bueno, eso es lo que no debemos hacer, este último punto. No votemos al que nos parece simpático. No votemos al que dice lo que me gustaría gritar en la esquina, sino votemos al que creemos que verdaderamente va a transformar en algo. El día que el voto frente a la oferta electoral sea más sensato, no digo que la gente toda no vote con sensatez, por Dios. Yo digo que muchas veces votamos desde el sentimiento puro, hay que razonar un poco más quién es el candidato, qué trayectoria, qué capacidad, qué preparación, porque esos son los que después están sentados acá arriba, en el recinto, hablando cosas importantes o chicañándose entre sí. Sí, también porque en definitiva, cuando emitimos el voto. Sí, porque vos fíjate que termina trascendiendo más este tipo de discusiones que son de características personales, con acusaciones, no sé, de todo tipo, digamos, con insultos, reitero, personales, y ya no se discute tanta política, que uno dentro de los márgenes de la política puede discutir, tener opiniones distintas y todo lo demás, pero cuando solamente te estás concentrando en cuestiones personales, cruces de acusaciones, es degradante. Bueno. Vos sos periodista y seguramente cuando a las 7:30 yo desayunaba, vos ya llevabas 2 horas leyendo medios. Bueno, decime si la palabra que más se repite no fue cuestión de privilegio. Sí, claro. El único tema que salió fue la cuestión de privilegio. Sí. Es el único tema que salió. No hay nada más. No hay nada más. Bueno, vos mirás a nivel nacional y te dicen, la Cámara estuvo de duelo por la pérdida del Papa Francisco. De última, eso que hace el sentimiento de algunos, porque no todos eran católicos, no todos lo querrán, aunque habían judíos y ateos que también lo querían, pero ese fue el tema, si querés, que también se dio mucho a nivel nacional, o ficha limpia, será pateada, ¿sí?, para futuro, y que nos da a pensar. Sí. Pero acá el único tema fue cuestión de privilegio. Vos sabés que nosotros tuvimos que ocuparnos, darle más tiempo a esto. Por suerte nosotros lo tenemos a Gerardo Rebac, que se encarga de bajarnos un poco también del tema y nos contó todos los otros temas que se trataron en la Cámara. Así que tenemos esa suerte de tener a alguien tan profesional, digamos, y tan puntilloso en las cuestiones. Así que nos ocupamos también del otro, pero esto es relevante, lamentablemente. Tenemos a alguien de lujo, ¿no? Bueno, Socorro, te agradezco mucho habernos atendido como siempre, muy amable. Bueno, igual, perdóname que con esto cierro. Luego del pedido de la cuestión de privilegio, hay que analizar mucho la sesión porque ahí sí se puso quizás más difícil y más controvertida el accionar de la diputada Galleguillo, ¿no? Se puso, ahí redobló apuesta y fue complejo.